Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les quería mostrar este facilísimo top con mangas o suéter corto con mangas. Es un punto muy fácil, muy fácil. Como ven, es algo oversize, no es muy pegado al cuerpo y se está usando un color celeste o un color más o menos color cielo con un rosado. Yo conseguí estos hilos, son colores pasteles. Este es un celeste y este es un palo de rosa más o menos. Es de la marca Sole, es de hilados LHO. El color del uno es 0,4 y el color del otro es 30. Aquí también nos dice que es 100% algodón, cada uno tiene 100 gramos y nos recomienda este número de crochet. En cuestión al crochet, ustedes ya empiezan a tejer de acuerdo a la holgura o a lo ajustado que quieran su trabajo. Yo voy a usar el 3,5, es casi como un 4 y comenzamos con el color celeste. Este suéter, bueno, no sé si habrá ya videos, pero encontré una manera de realizar sin necesidad de hacerlo por partes, sino que de una sola pieza para que no estemos uniendo, ya que es muy tedioso, es muy moroso el estar uniendo las partes y muchas veces desespera ya que no sabemos dónde, o sea, qué cadena con qué cadena empezar a unir. Entonces, perdón por repetir otra vez la palabra, voy a mostrarles cómo realizar esta prenda sin estar poniendo, sin estar uniendo. Vamos a realizar las cadenas necesarias hasta obtener el contorno, que sería así, el contorno de tu cintura o debajo de tu busto. Y esas cadenas tienen que ser múltiplos de 2. Es decir, que tiene que ser número par, no impar. Voy a hacer la muestra. Cuentan las cadenas. Aquí tengo ya par, digamos que ustedes ya tengan todo el tamaño que necesitan. Luego lo unen en la primera cadena con un punto deslizado. Aquí levantamos una cadena y vamos a trabajar todo alrededor, un medio punto por cada cadena. Y de esta manera vamos a realizar medios puntos, un medio punto por cada cadena. Vamos a realizar unas 3, 4 hasta 5 vueltas. Eso sería más o menos como tipo resorte al final, como están viendo también aquí en la esquina la imagen. Ustedes ya vean cuántas filas de este punto realizar. Yo voy a realizar unas 3 filas y comienzo con el punto siguiente. Antes que me olvide, no olviden colocar un marcador en el primer medio punto y ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Levantan una cadena y nuevamente por cada cadena un medio punto. También al trabajar así en el redondo, los puntos, todo queda en la parte de adelante, la parte de atrás ya se nota que es la parte de atrás. Así que yo lo veo un poco más, o sea, más bien tejer de esta manera. Y de igual manera lo pueden realizar la talla que ustedes gusten con tan solo obtener el contorno de la cintura
más la holgura deseada de cada uno. Ya están las 3 filas de medios puntos. Cerramos donde está el marcador con un punto deslizado y ya terminamos la primera parte del cardigan. Ahora aquí levantamos 2 cadenas, en la siguiente cadena un punto alto, nuevamente lazada, un punto alto en la siguiente cadena, ahí ya tengo 3 puntos altos, una cadena de separación, aquí abajo saltamos una cadena, en la siguiente un punto alto, otro punto alto y el tercer punto alto. Nuevamente una cadena de separación, saltamos uno, realizamos 3 puntos altos, uno en cada cadena. Y este va a ser el punto por toda esta segunda parte. Y ya terminamos. Como ven, solo quedó una cadena. Esta cadena es de los puntos de las cadenas que se levantó. Una cadena de separación. Y aquí, miren, la primera cadena, en la segunda colocamos el gancho y un punto deslizado. La segunda fila de esta parte es 1, 2 cadenas, en la siguiente cadena un punto alto, en la siguiente un punto alto y vamos a realizar toda esta segunda fila un punto alto por cada cadena, sin cadenas de separación ni nada. Aquí en este espacio, como hubo una cadena de separación, dentro de ello un punto alto. Luego continuamos un punto alto por cada cadena. Estos puntos altos tienen que quedar tal cual la cantidad de cadenas que realizamos. Así que tienen que acordarse cuántas cadenas hicieron y continuar con la misma cantidad. Ya estamos terminamos con un punto alto en el siguiente cuadradito y aquí nuevamente en la primera, en la segunda cadena un punto deslizado y así se va a repetir todo el punto. En este vamos a levantar nuevamente las 2 cadenas, 3 puntos altos seguidos, uno en cada cadena. Separamos con una cadena, abajo saltamos una cadena también, en el siguiente 3 puntos altos seguidos y así sucesivamente va a avanzar todo este trabajo. En la siguiente va a ser esto, un punto alto por cada cadena, en la siguiente con los cuadraditos, en la siguiente solo puntos altos y así sucesivamente. Aquí está ya de lo que yo hice. Yo realicé esto con 52 cadenas. Lo mismo, realicé las 3 filas de medios puntos e inicié con el punto que les acabo de explicar. Yo aquí ya voy a cambiar de color. Realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas, 5 de puntos altos y 5 de los cuadraditos, 10 filas. Esto está más o menos bajo del busto o medio del busto más o menos, y a cambiar el color. Podrían cortar el hilo, pero como solo es una fila del color rosado, no lo voy a cortar, directamente se va a ir escondiendo por el medio. Entonces vamos a descosturar la parte de unión ahí. Y justo donde cerrábamos colocamos el color rosado. Una vez más. Aquí en la primera, en la segunda cadena pasamos el color rosado con un punto deslizado. Luego jalamos este. Si quieren lo amarran aquí atrás.
no cortan nada porque va a ir escondiendo por la parte de atrás, como les dije. Levantamos 1, 2 y vamos a realizar el punto que sigue, que son de los cuadraditos. Si es que aquí ustedes lo quieren hacer una fila con solo estos puntos altos, hacen una fila más del celeste y recién pasan al rosado. Un punto de separación, saltamos uno acá abajo y continuamos. Ya terminé esta fila y vamos a cambiar de color. Antes, si están haciendo como yo de esconder el hilo celeste por el medio del tejido, asegúrense de que no esté por acá el hilo salido. Por ejemplo, a ver, así. Así que lo empiezan a tirar de él. Si es que lo hacen así, ¿no? En el caso de que sí lo estén cortando, no pasa nada, no se nota. Hasta que haga esto, díganme, no sé si es que quisieran que para que sea más dinámico los videos, preguntas y respuestas mientras estoy tejiendo. Déjenme en sus preguntas, ya sea por acá o si quieren estar un poco más privado de quiénes son los que me preguntan. Por Instagram me podrían estar preguntando por un mensajito algo relacionado con la costura o con el tejido, conmigo o con lo que ustedes tengan alguna duda. Siempre manteniendo el respeto, como saben, aunque todas ustedes me demostraron que son personas muy respetuosas. Pasamos acá. No sé si está viéndose en la primera, en la segunda y directamente con el color celeste vamos a cerrar. Y aquí sí o sí ya lo tienen que cortar este color rosado. También si quieren aquí ya lo amarran o solo lo van a esconder por ahí. Y yo esto lo escondo, lo voy a amarrar para que esté más seguro. No vaya a ser que esté provocando algún accidente en descosturarse todo. Cualquiera pensaría que vivo en el monte con todos esos animales. Luego de acá levantamos nuevamente las 2 cadenas y vamos a realizar un punto alto por cada cadena. Luego vamos a cambiar nuevamente el color de hilo. Y ya terminé las 3 vueltas de este color. Cortamos luego el hilo porque vamos a cambiar de color y este ya no va a ser una fila, sino que van a ser, creo que son 6 a 7 filas. Y luego vamos a colocar la mitad de cada uno. Yo tengo 152 cadenas, así que la mitad tiene que estar a un lado, la mitad al otro lado. Y colocamos los marcadores en cada esquina. ¿Para qué es esto? Para que dejemos el espacio para la manga. Es decir, que vamos a trabajar una sola parte. Entonces, vamos a cambiar de color. Luego, aquí atrás vamos a amarrar . Y vamos a tejer de aquí hasta esta esquina, ida y vuelta, ida y vuelta. Levantamos las 2 cadenas,
giramos. Ahora sí vamos a girar y por cada cadena un punto alto. Perdón, así vamos a continuar, porque si no, no vamos a poder esconder. Quitan el marcador y en esta primera cadena un punto alto. Luego colocan el marcador. Ahí están los 3 primeros puntos altos, una cadena de separación. Nuevamente vamos a realizar los 3 puntos altos con una cadena de separación. Y así hasta llegar a esta esquina. Ya está desde aquí hasta aquí en el otro marcador. Justo queda saltando uno y colocamos el marcador. Aquí no importa, lo realizamos solo un punto alto. Ya no es necesario que coloque el marcador, ya que de aquí vamos a dar la vuelta. Levantamos 2 cadenas. Ahora vamos a girar. Y vamos a continuar el mismo punto hasta tener, creo que son 6 filas. Voy a dejar en una de las esquinas cuántas filas son, ya que la foto no puedo verlo en este momento. Ya está esta parte más. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Luego cortamos el hilo y vamos a cambiar con el color celeste. Venimos a una de las esquinas, en el primer punto alto, y continuamos realizando el mismo punto pero con un diferente color. Y continuamos. Ya cambié a otro celular y creo que aquí se ve mejor el color. Espero que se haya entendido el punto con el otro celular. Espero que sí. Bueno, ya terminé aquí. Se tenía que terminar esto más abajo. Me olvidé de cambiar el color, pero no pasa nada. Eso lo podemos dejar para la parte de atrás y esto para la parte de adelante. Aquí no se olviden que terminando de hacer el color palo de rosa, tenemos que hacer nuevamente como esto 3 filas. Sería esta, esta y esta, y aquí una sola fila del color palo de rosa y continuar con el celeste, no como hice aquí. Ahora vamos a continuar lo mismo que esto, vamos a realizar aquí. Iniciamos aquí, ahora ponemos el crochet en el otro. Levantamos las 2 cadenas y realizamos los 3 puntos altos. Separado por una cadena, saltamos una cadena aquí, nuevamente los 3 puntos altos, separamos con una cadena y así sucesivamente. Aquí de este color son 7 vueltas. A ver, miren, aquí realicé tal como tendría que ser. Las 3 filas de celeste, una de rosado y las filas de celeste. Aquí cuántas filas van a realizar hasta el tamaño que ya ustedes vean conveniente. Aquí está donde va a ir la manga y hasta el tamaño que yo quiero es hasta esta parte. Luego de esto vamos a costurar
todo alrededor de acá hasta aquí. Realizamos 1, 2 y un punto deslizado. Luego levantamos las 2 cadenas y realizamos un punto alto por cada cadena. Ambas partes tienen que terminar en lo mismo, aquí con los cuadraditos y aquí con los cuadraditos. Continuamos haciendo un punto alto por cada cadena y así sucesivamente todo alrededor. Ya estoy en esta esquina y como hicimos en la otra, vamos a pasarlo aquí no con un punto deslizado, aquí pasamos directamente con un punto alto en la segunda cadena. Cortamos el hilo, realizamos aquí y ya sea que con una aguja o con el mismo crochet vamos a cerrarlo. Ahora aquí va a ser en la primera, segunda, en la tercera cadena. 1, 2 aquí y pasamos nuevamente por el medio. Y ahí se forma una cadena más. Y luego vamos a esconder todos los hilos. Y ya está casi terminado. Bueno, faltan las mangas. Aquí es para las mangas y aquí para las mangas. Vieron, aquí no necesitamos estar uniendo los laterales ni las mangas porque si no luego queda una línea ahí que no es tan agradable. Aquí yo dejé este hilo, bueno, me sobró y voy a unirlo para que con este mismo hilo continuar realizando la manga. De los 2 ovillos de celeste me queda todavía este. Yo creo que me va a alcanzar solo para una manga. Así que van a tener que obtener 3 hilos del color celeste y 1 del color rosado. En el caso que sea para una talla XS o S, yo creo que va a ser suficiente con 2 hilos y un color del rosado. Yo estoy haciendo una talla M, así que entrará más hilo. Ya que está esto aquí unido, les voy a indicar cómo vamos a proceder a realizar la manga. Aquí tengo la manga, entonces todos estos hilos que quedan por acá vamos a ir escondiendo mientras estoy tejiendo. Vamos a empezar a hacer puntos altos. Levantamos 2 cadenas dentro de este espacio, un punto alto. Aquí en la unión igual un punto alto dentro de este espacio. En la unión luego de esto vamos a realizar el mismo punto que estuvimos trabajando. Midan antes cuánto es el largo de todo su brazo y hasta dónde quieren que cierre el puño. Para que vayan teniendo cuenta aquí y no sea muy grande lo que van a realizar, porque usualmente se suele confundir en que el brazo es re largo, pero no se dan cuenta que lo hacen también exagerado. Y así vamos escondiendo los hilos por la parte de atrás. Entonces continuamos realizando todo alrededor hasta llegar aquí. Y ya
termino todo el final, cuenten que hayan números pares en punto alto. Y cerramos en la primera, en la segunda cadena. Luego de acá ya es lo más fácil, que realizar este mismo punto. Vamos a realizar hasta obtener el largo, hasta más o menos el codo. Y cambiamos de color, tal como se ve en la imagen, unas cuantas filas. Y luego otra vez cambian de color y así sucesivamente hasta obtener el largo de manga deseado. Luego para el puño ya les indico cómo se va a realizar. Y evidentemente me faltó el hilo en el color rosado, me quedó hasta aquí. El rosado ya no voy a comprar porque solo ocuparía para hacer una fila de esto y no vale la pena comprar un entero para hacer una sola fila. Pero sí voy a comprar en el color celeste porque me quedé a media manga y ya fui a comprar, por eso cambió hasta el color de ropa, las uñas y demás. Vamos a cambiar ya el tono y vamos a continuar. Si ustedes aún les queda el rosado y quieren que quede igual, exactamente igual al de la imagen, compran, pero solo va a ser para una pequeña fila, o podrían descosturar una fila de acá, hacer el celeste y sobrar la cantidad de hilos para hacer el rosado. Pero yo lo voy a dejar hasta ahí. Continuamos realizando. Esta manga está más o menos, a ver, les voy a medir. ...19 centímetros. Podría llegar hasta 20, pero más de eso yo creo que va a ser muy pesado. Y por si acaso se dieron cuenta, continúo con mi celular. Hace rato estaba grabando con otro celular, pero ya no lo tengo. Así que voy a continuar con el mío. Espero que no se note mucho la diferencia o la calidad. Vamos a continuar. Ya está la cantidad de filas del color celeste hasta el largo deseado. Ahora aquí vamos a realizar el puño. Hay infinidad de maneras para realizar un puño y yo voy a realizar este. Espero que también les guste. Y como es, levantamos una cadena. Vamos a tener listo también un marcador. Y vamos a realizar en la primera cadena un medio punto. Colocamos el marcador. Saltamos uno, en la siguiente un medio punto, saltamos uno, un medio punto y así saltando una cadena abajo, en la siguiente saltamos otra vez, en la siguiente un medio punto, saltamos un medio punto y así sucesivamente. Vamos a ir disminuyendo cadenas. Ya llegué al punto de inicio, sacamos y vamos a realizar un punto deslizado. Luego levantamos una cadena, en ese primer cadena un medio punto, colocan el marcador, un medio punto, en el siguiente otro medio punto, perdón, en el siguiente otro medio punto, ahí van 3 seguidos. Ahí están los 3, saltamos al siguiente. Y así sucesivamente. Realizamos 3 medios puntos, uno en cada cadena y luego saltamos uno y pasamos continuando con 3 medios puntos. Así se va a ir disminuyendo. Hacen eso hasta que obtengan el tamaño de su puño. Ya llegamos al final, sacamos el marcador y un punto deslizado. Aquí vamos a empezar a hacer el punto elástico, que es hacia adelante y hacia atrás. Levantamos una cadena,
tomamos lazada y haciendo un medio punto alto de esta manera, metes metes hacia adelante y ahí. Y un medio punto alto. No olviden colocar su marcador. Nuevamente 2 hacia adelante y 2 hacia atrás. Nuevamente 2 hacia adelante y 2 hacia atrás. Y así vamos a realizar toda esta vuelta. Ya llegamos al inicio nuevamente. Un punto deslizado. Levantan una cadena. Y donde hicieron el medio punto alto hacia adelante, va a continuar hacia adelante. Y como hicimos 2, tienen que continuar hasta el final realizando 2. 2 hacia atrás, 2 hacia adelante. Y vamos a continuar así hasta el largo que ustedes quieran. Ya terminé el largo de mi manga resorte. Y aquí lo mismo, vamos a cerrar formando una cadena. Luego esconden el hilo por la parte de adentro. Y lo mismo realizan con la otra manga. Y por fin se terminó. Yo a esta forma de realizarlo en círculo, para que ya no haya uniones aquí en la esquina, como ven, queda todo bonito, ya no queda la línea ahí de unión, aquí tampoco aquí en las mangas. La única parte que se une sería aquí, pero miren, ya no se nota tampoco muy feo. Así que espero que les haya gustado este tutorial. Es un punto muy básico. No demoré mucho y es muy bonito. Me encantó la parte del puño, este punto que queda aquí. Me gustó la combinación también de ambos colores. Es mucho más bonito cómo se ve en el video, ya que no le hace justicia, como se dice, en la grabación. Y aparte por la calidad, las manos mismos se ven de un color oscuro y imagínense peor esto. Espero que les haya gustado. No se olviden dejar, casi nunca pido esto, pero dejar un like si les gustó. Eso me ayuda bastante a que esto se siga visualizando. De que compartan, no les digo nada. Ustedes ya vean si quieren compartirlo o guardarlo o suscribirse, también ya depende de ustedes, pero por favor apóyenme con un like. Nos vemos en el próximo video, que yo creo que va a ser algo también muy bonito. No sé si va a ser de la encuesta que ganó o va a ser otra prenda. Espero que les haya gustado, en serio. Háganlo para vender. Verán que van a vender muchísimos. Bye bye.